¿Qué es la contaminación del agua? La contaminación del agua es cuando desechos dañinos, tóxicos, químicos u otras partículas entran a ríos, lagos, mares, océanos, etcétera, disolviéndose en ellos y quedándose suspendidos en el agua o incluso depositándose en el fondo, resultando así la degradación de la calidad del agua. Principales contaminantes del agua. Algunos de los residuos que vamos a mencionar a continuación son realmente sencillos de separar del agua. No obstante, muchos de ellos suelen ser muy solubles, lo que impide que el ser humano pueda degradarlos de manera natural con rapidez. Al perdurar durante periodos de tiempo más largos en el agua, el impacto de estos residuos en la contaminación hídrica es mucho mayor. Insecticidas, pesticidas y fertilizantes, muy contaminantes y prolíficos, ya que su uso está muy extendido en la agricultura, la ganadería, los hogares, etc. Los pesticidas o los fertilizantes usados en la agricultura para evitar que insectos y hongos perjudiquen los cultivos son especialmente peligrosos. Como consecuencia del fenómeno de la escorrentia superficial o la filtración a través del suelo, estos residuos llegan a contaminar las aguas subterráneas y terminan en ecosistemas acuáticos como los de agua dulce. Una vez allí, alteran el equilibrio natural de los nutrientes necesarios para la vegetación que allí habita. Microorganismos patógenos son aquellos que proceden de los desechos fecales, que en su mayoría pueden eliminarse del agua usando cloro o luz ultravioleta. Sin embargo, la presencia de antibióticos en el agua lo complican. Dados estos compuestos fortalecen a estos microorganismos. Compuestos de origen orgánico. Aquí se incluyen sustancias como el petróleo, la gasolina, plásticos, disolventes, detergentes, etc. Estos compuestos han sido creados por el ser humano y presentan estructuras moleculares complejas, por lo que los microorganismos no los pueden degradar. Nitratos y fosfatos son dos sustancias solubles en agua y los principales nutrientes de los organismos fotosintéticos que en ella habitan. En grandes concentraciones crean problemas de eutrofización o de enriquecimiento de nutrientes en el agua, provocando que los productores primarios proliferen. Este crecimiento impide que la luz atraviese el agua y que se agote su oxígeno. Antibióticos y fármacos. Se trata de contaminantes emergentes. El excesivo y creciente consumo por parte del ser humano ha provocado su aparición dentro de las aguas en medios naturales. Las sustancias que los componen llegan al agua a través de nuestros excrementos y por medio de la actividad ganadera y agrícola, ya que estos productos se utilizan para tratar animales y plantas. Como se mencionaba anteriormente, muchos también llegan al agua como consecuencia del uso del retrete como una papelera para fármacos. Resulta muy complejo eliminar estas sustancias del agua, por lo que permanecen en ellas durante mucho tiempo. Contaminantes térmicos no son una sustancia en sí, pero el aumento de la temperatura del agua es una enorme amenaza para todos los ecosistemas acuáticos. Este fenómeno impide que el oxígeno se disuelva en el agua, lo que produce la muerte de animales o transformación en su fisiología y comportamiento. Y por último, las sustancias radioactivas, sin duda una de las peores contaminantes, cuyo origen se debe a la presencia en el agua de isótopos radioactivos solubles en ella. Las fuentes de radiación pueden ser diversas como accidentes o fugas en plantas nucleares, vértidos ilegales de residuos radioactivos o por contaminación natural. El caso de los plásticos es especialmente alarmante, ya que su alta producción y consumo diario ha provocado su máxima presencia en el agua de mares y océanos. La actividad humana es la principal precursora de la contaminación del agua. Sin embargo, también puede convertirse en la principal solución a este problema. Es necesario un compromiso de todos los países y un esfuerzo a nivel individual para proteger nuestros mares, océanos, ríos y la biodiversidad que en ellos habitan. Causas de la contaminación del agua. Los factores naturales, como la filtración del mercurio presente en la corteza de la Tierra, pueden contaminar los océanos, ríos, lagos, canales y embalses. Sin embargo, lo habitual es que el deterioro del agua proceda de las actividades humanas y sus consecuencias que detallamos a continuación. Basuras y vertidos de aguas fecales. La ONU asegura que más del 80% de las aguas residuales del mundo que llegan al mar y a los ríos están sin depurar. Deforestación. La tala de los bosques
pueden agotar las fuentes hídricas y generar residuos orgánicos que sirven de caldo de cultivo para bacterias contaminantes. Calentamiento global. El aumento de las temperaturas terrestres a causa de las emisiones del CO2 calienta el agua y esto hace que se disminuya su nivel de oxígeno. Actividades industriales, agrícolas y ganaderas. Los vertidos de los productos químicos procedentes de estos sectores son una de las causas principales de la eutrofización del agua. Tráfico marítimo. Buena parte de los plásticos que contaminan los océanos proceden de los barcos pesqueros, petroleros y de transportes de mercancías. Derrames de combustible. El transporte y el almacenamiento del petróleo y sus derivados dan lugar a las filtraciones que pueden llegar a las fuentes de agua. Que es fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta. Es un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. Es un elemento que le brinda un óptimo funcionamiento al entorno de los seres humanos y organismos que la habitan. Por lo tanto, es un elemento indispensable para la subsistencia de la vida animal y vegetal del planeta. Gracias al agua podemos llevar un proceso óptimo de nuestros alimentos que se presentan en nuestras mesas todos los días. Por eso es de gran importancia cuidarla y mantenerla limpia. Efectos de la contaminación del agua. Los mayores efectos al contaminar el agua son la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. Y también se le puede agregar que puede generar diferentes enfermedades y diferentes síntomas de malestar en nuestro organismo por de pronto consumir un agua contaminada, cosa que debemos minimizar en el mundo, ya que hay varias áreas en el mundo donde se consume todavía agua no potable, agua no para el consumo humano, que por necesidad o de pronto por no tener un filtro se consume de esta manera generando grandes daños a nuestro planeta y a nosotros los seres humanos que la habitamos. Principales contaminantes del agua. Entre los principales contaminantes del agua encontramos los agentes patógenos como lo son virus y bacterias. También encontramos las sustancias químicas orgánicas como lo son los plásticos, el petróleo, plaguicidas y residuos domésticos, a los cuales tenemos que hacerle un gran control, tanto en los hogares como en las grandes empresas industriales que hacen estos procesos para minimizar todo el impacto ambiental y lo que acarrea. También encontramos entre los principales contaminantes las sustancias químicas orgánicas, que son los ácidos compuestos de metales. Hay empresas químicas que no le dan un manejo óptimo a todas estas sustancias y lo que termina generando es una gran contaminación y los mayores afectados son los animales que viven en nuestras aguas y generando contaminación para quienes las consumen, que somos nosotros y nuestros animales también. También encontramos lo que son los sedimentos o materia suspendida, como son las partículas inservibles que se generan de algunos procesos naturales. Entonces, estos serían los principales contaminantes, los cuales debemos controlar y optimizar los procesos de las empresas para controlar el impacto ambiental que esto genera. ¿Cómo minimizar la contaminación del agua? Para minimizar la contaminación del agua, podríamos practicar lo que es la agricultura ecológica, podríamos mantener los equipos de tratamiento limpios y en buen estado. Sería de gran ayuda a todos estos procesos. Construir plantas de tratamiento de aguas residuales, hacerle un proceso óptimo a todo lo que son nuestras aguas para que sea para el consumo humano y no esté tan contaminada. También podríamos emplear métodos de control biológico, físicos y culturales. También podríamos construir letrinas y pozos sépticos, que serían de gran ayuda para
que aquí se filtren todas esas aguas residuales y no terminen en ríos y todo esto trayendo gran impacto y consecuencias negativas para nosotros. También podríamos realizar y crear conciencia en las personas, en los niños, que son el futuro del mundo, haciendo campañas educativas para lograr actitudes positivas hacia la conservación del agua. Sería de gran ayuda todo esto para crear conciencia en los niños y en las personas mayores también, que se den cuenta que pequeñas acciones que de pronto parecen normales pueden traer o acarrear grandes consecuencias negativas para nosotros en un futuro y afectando una sustancia, un elemento tan importante para nuestras vidas como lo es el agua. Buenas, primero que todo, mi nombre es Yainido Olivares y les vengo a hablar sobre la solución para la contaminación del agua. Ya, dentro de esta solución para la contaminación del agua tenemos ciertos tips o ciertas medidas para que este sea un recurso que nos perdure por más tiempo. Dentro de ella encontramos la reducción del uso del plástico y de los microplásticos que hay en el agua. Es decir, para reducir la contaminación hídrica es impredecible disminuir la utilización del plástico en un solo uso. Es decir, si podemos reciclar este material para volverlo a utilizar, nos ayudaría a permanecer en el medio ambiente durante muchos años, ya debido a que la descomposición de este plástico suele dañar el agua. Ya, entonces, si utilizamos este tipo de plástico en menores cantidades, que es lo más indicado, sería la solución para aportarle a que el agua nos perdure por mucho más tiempo. Como segunda medida tenemos acabar con la deforestación. Es decir, los árboles son uno de los principales sumideros de agua, tanto a nivel atmosférico como de subsuelo. ¿Ya? Aparte de eso, los árboles tienen una función muy importante, que son depuradores de muchos contaminantes que se vierten en el medio ambiente, es decir, ayudan a contraer esa contaminación que botan algunos químicos. Como otra medida tenemos la reducción del uso de los productos químicos en las plantaciones. Es decir, no utilizar químicos al momento de plantar árboles o algún tipo de plantas que nos ayuden para lograr una plantación adecuada. Es mejor utilizar productos biológicos que ayudan de manera eficiente al momento de hacer una excelente plantación, ya, para que los árboles puedan crecer de una manera eficiente y no sean a base de productos químicos. Por otro lado, encontramos la reducción y tratamiento de aguas residuales. Es una de las principales fuentes de contaminación del agua. Viene de las aguas residuales, sean vertidas en ríos y mares. Sin tratar correctamente, este es uno de los mayores problemas que presenta la contaminación del agua. Por otro lado, tenemos los transportes públicos o la implantación de transportes sostenibles. El químico que botan estos transportes genera lluvias ácidas. Por eso es mejor implementar más el transporte en bicicleta. Por otro lado, tenemos la reducción de las basuras, que es algo que se viene generando desde hace mucho tiempo, y es concientizar a las personas para generar menos basuras en sus casas, debido a que hay productos que se pueden reutilizar y no es necesario generar tanta basura, se puede hacer un producto de reciclaje. También tenemos por otro lado el desecho de basuras en los tanques indicados. Cada tanque tiene un color, que dicho color
es el que le indica que va en ese tanque, ya. Entonces, el generar ese tipo de incentivos para que las personas boten o arrojen sus basuras en los canastos adecuados ayudaría al reciclaje, ya que no serían mezcladas unas cosas con otras.